Dios les bendiga. Le doy la cordial bienvenida a este espacio de meditación de la palabra. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 6, verso 38 al 40. Título del mensaje: Yo busqué. En torno al tema del mes, llamado y propósito. Dice así el texto de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oramos. Padre, gracias por la bendición que nos das de reunirnos alrededor de tu mesa, que tú has preparado con pan de vida. Tu palabra es pan de vida. La tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Yo busqué. Algunas personas viven su existencia sin saber cuál es el propósito por el cual Dios les dio vida. A eso lo llaman los expertos crisis existencial. El desconocimiento de su propósito lo puede llevar a vivir sin metas, a vivir desperdiciando sus dones y talentos y oportunidades. Y lo que puede ser mucho más alarmante es que la vida sin propósito puede desembocar en el suicidio, así como me oye. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada 40 segundos hay una muerte por suicidio en todo el planeta. Esto quiere decir que diariamente se producen 2.160 muertes por suicidio aproximadamente, y que cerca de 800.000 personas al año se quitan la vida por no encontrar propósito ni sentido a su existencia. Una cifra alarmante. El desconocimiento del sentido y propósito de la vida le plantea una búsqueda implacable a cada ser humano, muchas veces en lugares equivocados o en paliativos temporales que terminan produciendo mayor sed y mayor hambre de algo que todavía no conoce. La gran ironía de todo el dilema de la humanidad es que la respuesta es tan sencilla que muchos no la ven. Está al alcance de todo ser humano, tanto que hasta un niño lo puede alcanzar. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Amado, amada que me escuchas, en Jesús está todo lo que el hombre busca. Jesucristo es la respuesta a la necesidad de todo ser humano. En su discurso a la multitud que lo buscaba para persuadirlo, convencerlo a repetir el milagro de los panes, Jesús nos da una clave de la búsqueda del propósito y del llamado de cada persona. Quiero antes referirme un poco al contexto, lo que había ocurrido cuando Jesús estaba diciendo estas palabras. Hacía un día, el día anterior, Jesús había multiplicado panes y peces, y su fama corrió de tal manera que la gente quería hacerlo rey. Pero dice la Escritura que Jesús se apartó de la gente, de la multitud, subió a un monte a orar
y no permitió que ocurriera esto. Al día siguiente, esa misma noche, Jesús envía a sus discípulos en la barca. Cruzan la barca, llegan a Capernaum. Estaba en Tiberíades y van a Capernaum. Jesús atraviesa el mar de Galilea caminando. Ustedes conocen ese pasaje bien importante. Y allá se le une a los discípulos. Cuando la multitud sabe que el Señor está en Capernaum, salen a buscarlo en cantidades impresionantes, multitudes. Pero Jesús sabía que lo buscaban era por el milagro de la multiplicación de los panes, pero no porque quisieran escuchar el mensaje de salvación. Por eso Jesús les dice: coman mi carne, beban mi sangre. Y la gente no le gusta el mensaje de Jesús. Y algunos incluso consideraron palabra dura de escuchar es esta y se alejaron del Maestro. En ese discurso es que el Señor les dice: yo existo para hacer la voluntad del Padre. Pero antes quería que reflexionáramos cómo la obra social, si no va de la mano de la predicación del Evangelio, no va a producir un verdadero cambio. ¿De qué sirve que llevemos pan para saciar el hambre si no llevamos el Evangelio, que es el pan de vida para salvación? Así que es bien importante esto. Obra social debe ir de la mano del Evangelio. De lo contrario, no se cumple ningún propósito. Jesús le dijo a la multitud que estaba en el lugar: yo existo para hacer la voluntad del Padre. Jesús no tenía problemas de identidad ni de propósito en su vida. A pesar de haber sido hijo adoptivo de José, él sabía que Dios era su Padre y que lo había enviado a cumplir una misión aquí en la tierra. Es bien importante esto. Cuando él declaraba: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Solo tenía 12 años Jesús. Cuando se le pierde por 3 días en Jerusalén a sus padres, después de la fiesta de la Pascua, José y María lo buscaban con angustia por todo lado. Al ser hallado, María lo amonesta. Y Jesús, niño de 12 años, responde a su madre y a su padre: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Lucas capítulo 2, verso 49. Luego regresó a sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Verso 51. O sea, es bien interesante que Jesús honró a José, su padre terrenal, y a María, su madre biológica. Jesús estuvo bajo la autoridad y el cuidado de José mientras crecía como niño, hasta hacerse un adolescente y después un joven aprendiz de carpintero. Y finalmente reemplazar a José como proveedor de su casa después de su muerte, de la muerte de José. Por eso a Jesús se le conocía en toda Nazaret como el carpintero. Dice Marcos capítulo 6, verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y yo quiero resaltar algo bien importante. Jesús honró a José, haciéndose también carpintero como su padre. Lo honró. Yo me lo imagino ayudando a su padre en el taller, aprendiendo el arte, y cuando muere José, el que queda al frente de la actividad que sustentaba el hogar era Jesús, hasta que inicia su ministerio. Jesús honró a su padre.
honró a su madre. Y yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en este principio. Existimos para honrar a los padres y para hacer la voluntad de Dios. Así vivió Jesús su niñez, su adolescencia y su juventud. Estaba sujeto a José y a María, sus padres terrenales, lo cual es agradable delante de Dios. Por eso dice el texto, Lucas 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese era su propósito en esta etapa de su vida. Y pudo crecer en sabiduría, estatura y gracia porque estaba en obediencia y sujeción a sus padres. Hijos, ustedes que están escuchando esta palabra, mediten en este principio. La sujeción a los padres es un principio que trae bendición a su vida. Ese es el propósito inicial de tu vida. Por eso dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Nuestro buen propósito en la vida comienza desde temprano, cuando damos honra a los padres. Y como consecuencia nos irá bien. Cuando lleguemos a ser adultos nos irá bien. Este principio fue dado desde el antiguo pacto y ratificado en el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Esta es la voluntad del Padre. En su enseñanza, Jesús menciona cuál es la voluntad del Padre respecto del Hijo Jesucristo y, en segundo lugar, cuál es la voluntad del Padre respecto del ser humano en general. Vamos a verlo, estas dos partes de la voluntad del Padre. Respecto a Jesucristo, la voluntad del Padre es que el Hijo salve a todos los que Él le diere y los guarde para que ninguno se pierda y que los resucite en el día postrero. Subraya estas tres palabras: salve, guarde y resucite. Esa es la voluntad del Padre. Ahora, respecto a todo ser humano, la voluntad del Padre es que pongamos la mirada en el Hijo, que creamos en Él, que tengamos vida eterna y que seamos resucitados en el día postrero. Estas cuatro cosas: mirar al Hijo, creer en el Hijo, tener vida eterna por el Hijo y ser resucitados a través del Hijo. A mí me llama mucho la atención que en este discurso Jesús menciona 4 veces la resurrección en el día postrero. Es interesante que en el verso 39, el verso 40, el verso 44 y 54 menciona esto: la resurrección en el día postrero. Es un énfasis tremendo, poderoso, al cual debemos poner mucha atención. Y vamos a analizar cada uno. El versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amados, no somos nuestros, somos del Padre. Hemos sido dados al Hijo Jesucristo, el cual cuida de nosotros, para presentarnos al Padre sin mancha y sin caída. ¡Qué hermoso! Le pertenecemos al Padre y el Padre nos dio a su Hijo, el cual guarda, cuida de nosotros, para después presentarnos al Padre sin caída, sin mancha. Qué linda, ¿verdad? También en Efesios capítulo 5, Pablo dice que
Cristo, el esposo, cuida de la iglesia, la novia, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha. Y el apóstol Judas escribió en su carta, versículos 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa doxología. Entonces la voluntad del Padre es que todo lo que Él le da a su Hijo, de todo esto Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos a la siguiente mención. En versículo 40, capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amado, la voluntad del Padre es que usted y yo veamos, pongamos la mirada en el Hijo, y desde ese momento comienza la vida eterna. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, ponemos los ojos en Jesús, entonces ahí comienza la vida eterna. Y Él promete resurrección en el día final. Cuando Jesús ora al Padre, capítulo 17 de Juan, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que crean en ti, en el Padre, y en Jesucristo, al que tú has enviado. Aleluya. La vida eterna comienza desde el momento en que creemos en esta existencia terrenal. Ahora, la siguiente mención del verso 44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso me muestra que fuimos escogidos en Cristo. Y la Escritura dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dice Efesios 1, verso 4. Según nos escogió, ¿quién? Dios. En Él, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Él nos escogió. En Juan capítulo 15 también Jesús dijo a sus discípulos: no me habéis vosotros elegido, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, el único que se lleva la gloria es Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Él nos escoge a nosotros. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tú no buscaste a Dios, Él te encontró a ti. Ok, sigamos adelante con el siguiente verso. El 54 dice: y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando dice el que come, está hablando en tiempo presente. El que bebe, tiempo presente. Tiene vida, tiempo presente. Está hablando de que aquel que tiene comunión con Cristo y se apropia de la obra consumada y perfecta de la cruz del Calvario y que permanece en Él hasta el fin, entonces tiene la promesa de la resurrección. El texto habla de una acción en presente continuo. El que come, bebe, tiene. Y el Señor le promete resurrección en el día final. Amado, cada vez que usted y yo tenemos la comunión con el Señor, en la cena del Señor, allí estamos expresando esa intimidad. Yo creo, yo vivo
esta perfecta comunión, esta relación con el Señor permanente. De nada le sirve al hombre decir, yo creía, yo me congregaba, yo era creyente. No, tiene que ser un presente continuo. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Entonces, cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él creyó o que en Él crea y después deja de creer. No, es en el que todo aquel que en Él cree, un presente continuo y permanente. Y tendrá entonces la promesa de la vida eterna, de la resurrección. No tiene sentido vivir esta vida terrenal, como si fuera todo lo que tenemos, ignorando la vida eterna y la resurrección. Todo lo que hagamos en esta vida terrenal tiene repercusiones eternas, ya sea para bien o para mal. Nuestra existencia terrenal es solo un pequeño paréntesis en nuestra vida. Fuimos diseñados por Dios para vivir eternamente. Él puso eternidad en los hombres. Nos creó a su imagen y semejanza. El propósito nuestro es vivir esta vida con los ojos puestos en lo que permanece, lo eterno, en Cristo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Padre envió a su Hijo para salvarnos y a su Espíritu Santo para enseñarnos a vivir la vida eterna desde ahora. Si lo que Dios nos ha dado ahora es bueno, prepárate para ver cosas aún mayores. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. La voluntad del Padre es que participemos de la gloria de su Hijo unigénito, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El hombre sin Dios, para cerrar esta meditación, tiene un vacío que solo Cristo puede llenarlo. Podrá intentar llenarlo de amor, de trabajo, de amistad, de placeres, de fama, de poder, o cosas materiales, pero todas estas pueden solo dar satisfacción temporal, no verdadera satisfacción. Solo Cristo sacia al sediento y al hambriento. Si has vivido toda la vida buscando sin hallar respuesta, ven a Jesús. Ven a Jesús. Cristo es la respuesta al hombre. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Cierra allí tus ojos y ora después de mí esta oración. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por la revelación del propósito de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú le das sentido a nuestra existencia. Gracias, Señor, por habernos amado tanto, que diste a tu Hijo por nosotros. Gracias porque nos entregaste al Hijo para que Él nos guarde, para que nos presente delante de ti sin mancha y nos dé resurrección en el día final. Bendecimos tu glorioso nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, te felicito por la gran decisión que has tomado, la más importante de tu vida. Dios te bendiga. Amén. Yo busqué y busqué cualquiera cosa que me llenara aquel vacío que tenía mi alma, pero me cansé.
busqué y busqué y no sabía qué era lo que buscaba. Todos los días y las noches pasaba sin saber qué hacer. Amor busqué, algunas veces hallé, otras veces no, así seguía mi alma igual vacía. Buscaba la amistad, algunas veces la hallé y otras veces no, así seguía mi alma igual vacía. Mas cierta vez escuché aquella voz que me desafiaba, que me decía: Cristo llama a tu puerta, Él quisiera entrar a ti. Yo le abrí y Él entró, y poco a poco Cristo me cambió, y aquella búsqueda sin frutos por siempre desapareció de mí. Ahora sé que aquel vacío de mi alma tiene una forma que tan solo Cristo podrá llenarla. Ahora puedo amar y entregar mi amistad a toda la gente, compartiendo con el amor de Cristo. Yo canto aleluya. Yo canto aleluya. Síguelo, síguelo, síguelo. Yo canto aleluya. Yo canto aleluya. Oh, amén.